Bueno, en esta mañana, vamos a compartir pensando un poco en el servicio. Diga conmigo el servicio. ¿Qué es lo primero que se le viene a usted a la mente cuando escucha la palabra servicio? Trabajo. Si usted es un colaborador de esta iglesia, inmediatamente pensará en su área, ujieres, seguridad, audio, video, etcétera, etcétera. Pero servicio va más allá de colaborar solamente dentro de la casa de Conquistando Fronteras, en alguna área, en algún lugar, en algún rincón, en alguna parte, en algún ministerio, visible, no visible, etcétera, etcétera. Y yo estaba meditando un poquito acerca de la enseñanza que el Señor Jesús nos deja acerca del servicio, acerca de servir a otros, acerca de atender a otros. Y cómo es que el Señor Jesús insiste y persiste en que esto nos quede claro vez tras vez mientras leemos la Escritura. Hay cosas en la Escritura que están escritas, implícitas, pero hay cosas que no están tan, o por lo menos escritas como tal, pero que la esencia nos deja ver que Jesús fue alguien que nos vino a enseñar la importancia del servicio, ¿verdad? Hay algunos versículos en la Escritura que, repito, nos lo dejarán ver claro, pero algunos no tanto, pero sabemos que está ahí el servicio, que está ahí la mano de alguien que colabora, que está ahí la mano de alguien que alcanza, que está ahí la mano de aquel que sirve. ¿Por qué no le pregunta a la persona que está a su lado cuántos años tiene? Pregúntele a la persona que está a su lado sin que las señoras se ofendan. Sin que las señoras se ofendan, ¿está bien? Ahora, escuche bien. Ya se rió mucho, ya se dio cuenta que unos son tragaños, que unos ya están más correteados que nada. Pero mire, si había dos hermanos por ahí, dos hermanos en la carne, es probable que le haya dicho: acuérdate que yo tengo 25 y tú 22 y soy el mayor y por lo tanto tienes que servir. ¿Alguna vez alguien ha hecho eso con su hermano o con alguien? No se te olvide que yo soy el mayor y tú me tienes que servir a mí. Mi hermano fue quien nos compartió el evangelio a nosotros. Él me lleva, bueno, por un día, serían 6 años con 364 días, casi 7 años. Y él siempre, no, tú me vas a servir. Y un día encontré un versículo en Génesis, no lo busque, Génesis 25, 23, donde dice: y el mayor servirá al menor. Y yo todos los días lo traía. La Biblia dice que tú me vas a servir sin vergüenza. Pero ¿a poco no? Es como a veces una lucha el quién le tiene que servir a quién, y dentro de la casa y dentro de la iglesia, y quién tiene más autoridad y quién tiene más jerarquía, y en tu trabajo y en el negocio donde tú estás y en el lugar donde tú estás. Pero Jesús nos dejó algo bien claro: debemos servir a todos. A veces estamos intentando buscar quién es el mayor. ¿Quién es el mayor? ¿A quién no le gusta que le sirvan? Dígame. ¿A quién no le gusta que le sirvan? Hace tiempo fuimos a ministrar un matrimonio con mi esposa y se estaban quejando, ¿no? Dicen: no, es que yo llego bien cansado. Mujeres, señoras, ahí les va, El hombre: no, yo llego bien cansado de toda la chamba, de todo el día, de toda la semana, y yo lo que más quisiera es que más que me mandaras a la tienda o me pusieras a arreglar algo de la casa, pues te me acercaras y pues me dieras él dijo así, una atencioncita, un masajito en mis patitas, ¿no? Una atencioncita, ¿verdad? Es lo que yo quisiera, que alguien me sirviera. Y la verdad es que nos encanta que nos sirvan. Nos encanta que la gente nos atienda, nos encanta llegar a un lugar y pásele, ¿cómo está? Qué bueno que aquí le vamos a atender de maravilla. A todos nos encanta que nos sirvan, pero no nos gusta servir. Y menos en la estructura y en la manera en la que Cristo nos anima a que lo hagamos. Servir a todos, y eso ya no la parte. Servir a todos es servir a quién. ¿Están aquí? Diga conmigo: servir a todos
Es servir a todos, sin excepción de personas, sin rollos, sin vueltas, sin situaciones, sin asuntos. La verdad es que hay cosas, encontramos en la Escritura algunas cosas que el mundo no puede sostener. Por ejemplo, la Biblia dice que es mejor dar que recibir, ¿sí o no? ¿A quién le gusta recibir más que dar? Pero la Biblia dice es mejor dar que recibir. La Biblia dice si te piden que lleves 1 milla, lleva 2. Si te piden que le regales la playera, dale también la ¿qué? La túnica, ¿no? ¿No es verdad? Lo dice la Escritura que ¿qué chiste tiene que ames a tu amigo si no amas a tu enemigo y que le des de comer a tu enemigo? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros practicamos realmente estas cosas? La Biblia dice que perdonemos a los que nos ofenden, pero la Escritura también dice que el que quiera ser el mayor debe servir a todos. Ganar una jerarquía, ganar una posición, ganar un lugar. ¿Dónde queremos ganar y dónde queremos hacer todas estas cosas? Acompáñenme a la Escritura, Lucas capítulo 22, versículo 14. Dile al que está a tu lado una atencioncita, ¿no? Lucas capítulo 22, versículo 14. ¿Está conmigo? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahora, para no leer tanto, porque traigo varios versículos, el contexto desde el versículo 7 es la institución de la Santa Cena y que Jesús envía a Pedro y a Juan a preparar la Pascua, porque sería la última Pascua que el Maestro tendría con los discípulos y era un tiempo bien especial, era un tiempo bien importante. Entonces, cuando era la hora, se sentó a la mesa. Yo quiero que imagine el cuadro, ¿está bien? Quiero que se meta conmigo a imaginar la escena. Están ahí, era la hora ya, ¿verdad? En ocasiones encontramos a Jesús diciendo que no le podían despeñar porque aún no había llegado su hora. Que esto porque aún no había llegado su hora, ¿verdad? Pero ahora aquí dice, llegó la hora. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Imagínense sentados, más allá del cuadro de la Santa Cena, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Tú te imaginas a Jesús con todo su anhelo y todo su deseo teniendo a los 12 diciéndoles cuánto he anhelado comer esta Pascua? No era cualquier Pascua. Quizás ya habían comido otras Pascuas juntos, ¿verdad? Quizás ya habían tomado un tiempo para comer esta Pascua anteriormente, pero Jesús está hablando específicamente de esta Pascua, de este momento, de esta hora. Era determinante, era muy importante esta Pascua. Y dice, ¿cuánto yo he deseado estar con ustedes para comer esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, imagínense, dio gracias y dijo, tomad esto, repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros perdón, me distraje un poco, que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, etc. Versículo 23. Entonces, después de que Jesús les abre su corazón, después de que Jesús les manifiesta la importancia de esta Pascua, en el versículo 23, ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. ¿Quién de ellos habría de entregar al Hijo de Dios? ¿Quién habría de ser aquel que había de entregarlo? Pero si usted se da cuenta, el siguiente versículo, aunque hay un subtítulo en su Biblia probablemente, inmediatamente el siguiente versículo dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Dos versículos pegados, uno para ver quién sería el peor y el otro para ver quién sería el mayor.
¿Cómo es posible que Jesús está abriendo su corazón de que habría de padecer, de que habría de ser muerto, de que habría de resucitar al tercer día? Y Jesús está abriendo su corazón, está deseando tener un tiempo con los discípulos esta Pascua, y ellos están pensando en quién sería el peor y quién sería el mejor. Y cuando comenzamos a pensar en un grupo de personas, eran 12 apóstoles, ¿quién es el mayor y quién es el menor? Ya estamos comenzando a jerarquizar. Ya estamos comenzando a establecer jerarquías. ¿Alguien alguna vez se ha sentado a pensar, ¿y quién será el mejor de entre nosotros? El mayor de los colaboradores, el mayor del negocio, de la empresa, de los hijos de mi papá. ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el menor? ¿Quién será el consentido? ¿Quién no lo será? Pero Jesús quería externar de su corazón este momento tan importante, esta Pascua tan importante, porque Él quería estar con ellos. Y cuando usted y yo dejamos de servir y comenzamos a jerarquizar en nuestra vida, dejamos de escuchar la voz y el afecto de Jesús por lo que Él está amando en este momento. Porque ellos, en lugar de decir, maestro, ¿qué podemos hacer por ti? Vamos a orar por ti, estamos contigo, no te preocupes. Ellos como, ¿quién será el que le va a entregar? Inmediatamente no estaban diciendo eso y ya estaban pensando en, ¿y quién será el mayor de nosotros? Te puedes imaginar tu maestro diciéndote, están 12, y tu maestro diciéndote, ya no estaré más con vosotros, porque Jesús se los dijo, ya no voy a estar más con ustedes, donde yo voy ustedes no pueden ir. Se enamoraron del maestro, 3 años se enamoraron de Jesús, y de pronto dice, ya, donde yo voy ustedes no pueden estar. Se sintieron abandonados por un momento. No podían ni siquiera entender la obra aún del Espíritu Santo. Se sentían abandonados y de pronto Jesús dice, pues yo me voy. Y quizás ellos dijeron, ¿y quién se va a quedar en su lugar? Dejó de importarles lo que habría de suceder y comenzó a importarles más quién sería el peor y quién sería el mejor o el mayor. Y cuando comenzamos a jerarquizar hacia abajo o hacia arriba en nuestro servicio, en nuestro corazón, nos desenfocamos de la voz de Jesús, de los afectos de Jesús. Porque nos comenzamos a meter en asuntos egoístas. Y Jesús inmediatamente les dijo, versículo 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Yo tengo que reconocer que este mensaje nació de una confrontación del Espíritu Santo a mi vida. Porque cuando tienes un lugar de autoridad, como seguramente usted lo tiene en casa, en su trabajo, en la iglesia, en algún lugar, a veces uno dice, ¿y por qué tengo que entrarle a esto? Yo creo que es más fácil que fulano nos sirva a nosotros o que esto suceda acá. Y el Señor Jesús fue claro conmigo y me dijo, Iván, el mejor antídoto en contra de la soberbia y del orgullo es servir a todos. Si en algún momento sientes que eres alguien y te lo quieres bajar, sirve a todos. Si en algún momento crees que eres mejor que otros, es hora de ponerte el delantal, es hora de sacar una toalla y es hora de servir a todos. Si crees que eres mejor que otros, si que eres más capaz que otros, es hora de servir a todos. Es hora de servir a todos. Y no estoy hablando solamente aquí dentro de la congregación. ¿Sabes qué impacto sería llegar a tu trabajo y servir a la gente que trabaja para ti? Atender a la gente, darle un seguimiento a la gente. Dice más, versículo 27, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve?
no es el que se sienta a la mesa. Lo que le está enseñando Jesús, dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué impresionante, ¿no? Jesús dice, no, yo estoy entre ustedes y no me siento a la mesa. Yo soy el que les sirvo a ustedes. Yo soy el que atiendo a ustedes. Yo soy el que estoy al pendiente de ustedes. Yo soy el que les está cuidando. Y de pronto Jesús, ¿verdad? En una de esas saca la toalla y comienza a lavarle los pies a los discípulos y a servirles. ¿Por qué es tan interesante el servicio, amados? Porque eso sí refleja lo que hay en tu corazón de Cristo Jesús para los demás. Mira, ¿quieres llevar a alguien a Cristo? Memoriza Romanos 10:9, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú tienes vida eterna. Y le dices, solamente necesitas confesar esto, haz una oración conmigo, 1 minuto lo llevaste, pero no le dejaste el aroma, la esencia del reino de Dios, del servicio, del cuidado, de la atención, de la pasión. Ahora que fuimos a un evento llamado City to City, escuchamos a Tim Keller y él enseñaba de Jonás y enseñaba de Jesús. Y cuando hablaba de Jonás, él enseñaba que él fue alguien que fue a proclamar destrucción sobre Nínive. Pero una vez que lo hizo, él estaba molesto cuando Dios les perdonó a ese pueblo para no destruirles. Y Jonás estaba a las afueras de la ciudad viendo el momento en que la ciudad sería destruida, pero molesto porque el Señor no lo hizo. Y al final, en capítulo 4 de Jonás, dice, ¿te enojas tanto porque yo los perdoné? ¿Te enojas tanto? El hermano Tim Keller dice, a diferencia de Jesús, Jesús estaba a las afueras de la ciudad llorando por la ciudad. Llorando por la ciudad. Y no solamente lloró por la ciudad, sino que entró a la ciudad, a Jerusalén, sirvió y murió en una cruz derramando su sangre, entregándose por una decisión voluntaria por ti y por mí para servirnos. Qué diferencia, ¿verdad? Entre Jonás y Jesús. Estamos aquí para servir. Diga conmigo, yo nací para servir a los demás. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 10, versículo 32. Marcos 10, 32, por favor. ¿Está conmigo? Este es otro pasaje donde nos habla del servicio. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraban. Imagínate la escena, Jesús va delante de ellos, los discípulos atrás, y los discípulos le seguían con miedo porque ya iban camino hacia Jerusalén. Y Jesús les venía diciendo, hey, vamos a Jerusalén, donde me van a matar, donde me van a crucificar y resucitaré al tercer día. Y ellos ya iban con miedo, los discípulos. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, los tomó solamente a ellos, les comenzó a decir las cosas que iban a acontecer. Otra vez Jesús, es necesario que yo muera, etcétera, etcétera. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo de Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitarán. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Antes de que se acabe todo esto, antes de que tú vayas a la cruz, necesitamos decirte algo que lo traemos bien adentro en el corazón. Pero en un pasaje paralelo, en otro de los evangelios, dice que llegó su mamá con ellos. Y que fue la mamá a la que le dijo, oye Jesús, necesito hablar contigo, hay un asunto que tengo que pedirte antes que esto se acabe, antes de que tú te vayas. Necesitamos pedirte algo. Y él les dijo, ¿qué quieren que os haga? Versículo 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, que seamos mejores que los demás.
Es decir, que resaltemos de los otros 10. Es decir, que tengamos un lugar de preeminencia antes que los otros 10. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús los llamó y les dijo: hey, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas su potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Diga conmigo: siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Imagínense, Jesús vino para servir, no para ser servido. ¿Tenía todo el derecho de ser servido Jesús? Absolutamente. Jesús hombre, Jesús Dios. Absolutamente Jesús tenía todo el derecho para ser servido. Sin embargo, vino a servir. Vino a entregarse. Y lo encontramos en la Escritura sirviendo no solamente a los del pueblo de Israel, no solamente sirviendo a la iglesia, no solamente sirviendo a las sinagogas. Encontramos a Jesús sirviendo a centuriones. Encontramos a Jesús sirviendo a esa mujer que se acercó y le dijo: oye, ¿puedes hacer algo por mí? Y se caen las migajas y dice: aún los perrillos comen de las migajas. Y Jesús interviene por causa de su fe. Jesús sirvió a gentiles. Jesús sirvió a la samaritana en Juan capítulo 5. Jesús sirvió a la iglesia. Jesús sirvió a la sinagoga. Aún Jesús entró a casa de fariseos. Qué interesante es que Jesús nos enseña en su palabra la importancia del servicio. ¿Qué esperará la gente de ti y de mí como creyentes llenos del Espíritu Santo? ¿Qué hará una diferencia en el mundo si el mundo está acostumbrado que el de arriba manda y no puede servir a nadie más porque ya desarrolló una carrera completamente y porque le ha costado su logro y porque por algo está ahí y no tiene que servir a nadie, pero de pronto llega alguien que comienza a servir a todos aunque está hasta acá? Hace tiempo en los grupos en casa, en matrimonios, dejamos una actividad. Hablamos del servicio. Y un hombre me mandó un testimonio increíble. Él trabaja en una empresa donde hay miles de trabajadores y es uno de los jefes él. Y la señora que constantemente recoge los termos, las tazas de café, él decidió que esa vez no lo hiciera la señora y él llevó su termo abajo y cuando él llegó al lugar, al lavabo, vio todos los trastes sucios, llegó y le dijo: voy a lavar ahora yo mi termo y el de los demás. Y la señora dijo: no, porque si mi supervisora me ve me va a correr, usted es uno de los jefes de aquí. Dijo: yo me arreglo con ella. Llegó, empezó a lavar, la señora empezó, dice el hermano en el testimonio que empezó a llorar. Dice: nadie había hecho esto por mí. Nadie completamente había hecho esto por mí. Y él comenzó a lavar los trastes mientras ella descansaba o comía algo. ¿Tú te puedes imaginar el impacto que trae eso a nuestra sociedad? ¿Tú te puedes imaginar el impacto que tú salgas y sirvas a tus vecinos y cuides a tus vecinos y en tu trabajo tú puedas servir a tu jefe, pero no solo a tu jefe, sino a los que están abajo de ti, que podamos atender a la gente, que podamos darles un seguimiento, que podamos tener un cuidado, que ahora lo que hemos estado leyendo en el TCD, ¿verdad? Dice: ¿para qué buscas las cosas como vestido, como comida? Más bien vende las cosas y da limosnas y dalo a los pobres. Y si tienes 10 camisas, pues regala 3. ¿Cuál es el problema? Y viste a alguien más y dale de comer a alguien más. Y cuida a la gente. Amados, son cosas que la Biblia nos las deja claras y que los discípulos, justo antes de que Cristo llegara a la cruz, tenían la inquietud en su corazón de qué ondas, quién va a ser el mayor ahora y quién va a ser el menor. Y Jesús dice: yo estoy aquí para servirles. Yo vine a esta tierra para servir.
Y ese es el ejemplo que Jesús nos deja, que podamos servir a la gente, que podamos servir a la iglesia, pero que podamos servir a nuestros vecinos, que podamos servir en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestras escuelas, en todo lugar donde podamos ir, podemos servir. En todo lugar. ¿Por qué será tan importante el servicio? Porque será un buen antídoto contra la soberbia y el orgullo de nuestro corazón. ¿Por qué sería tan interesante que nosotros como pastores de tiempo en tiempo dejemos aquí, podamos asistir y acudir y poder servirte? Que los de la alabanza mismo también. Porque eso es lo sano en el cuerpo de Cristo, que se sirvan los unos a los otros, que se atiendan los unos a los otros, que tengamos cuidado los unos por los otros, que los padres sirvan a los hijos, que no solo los hijos sirvan a los padres, que esta iglesia pueda servir esta cuadra, esta colonia, esta comunidad. ¿Te imaginas el impacto, amados? De salir a barrer la calle de la casa de tu vecino. Hace unos días Jesús estaba hablando a mi corazón en esto. Y yo tengo unos vecinos que les gusta a 2 casas de donde yo vivo y se juntan varios. Y un día llegué y estaban jugando fútbol y les dije, ¿no les hace falta uno? Sí, me gusta mucho jugar fútbol. Metí a jugar fútbol con ellos. Y bien padre, ya se estaban gritando, acá, pastor, acá, ¿no? Y estaban ahí. Y ya estaba jugando con ellos. Y al final dije, ¿cómo me los puedo ganar? ¿Cómo puedo hacer un contacto con ellos para respetarnos y para ganarlos, ¿no? Y le dije, ¿cuándo hacemos una cáscara? Vamos a echarnos un partido de fútbol. Y a mí me gusta ganar, no sé a usted, pero me gusta ganar. Y tengo que aprender a perder también, ¿no? Pero yo, más que pensar en ganar y llevar, porque aquí hay muchos hombres que juegan muy padre, yo estaba pensando en llevar gente que antes le pegó también, ¿no? Dije, ellos saben lo que van a decir y armamos el equipo, pero todos los días que me digan, ¿qué pasó con esa cáscara, pastor? Que no sé qué. Le dije, aguanten un poquito, ahora que hay tiempo. Que se hizo la cáscara, le dije a mi esposa con otras hermanas, hagan 60 tortas, me parece, hicieron 60 tortas, pagamos el arbitraje, nos fuimos a jugar, empatamos 7-7, regresamos, sacamos las tortas y empezaron a comer. Llegó Blas, que trabaja aquí, y les empezó a compartir a todos, llevó a algunos a Cristo. En la noche estaba el cuate, uno de ellos estaba fumando y estaba diciendo, 4 de marzo, mi curso de integración, ¿no? No, pero él estaba bien entusiasmado, en serio, créanme, estaba gritando y este cuate trae ahí el tema, ¿no? Pero no tiene que acabar ahí en una cáscara. Tengo que seguir, tengo que hacer algo por seguir sirviéndoles, tengo que hacer algo. Y me dijo, Iván, yo me senté ahí atrás, vino hace 15 días, yo me senté ahí atrás, dice, y siento que todo el mundo me observa y me ve. Y sentí que el Señor me dijo, regálale una muda de ropa. Y agarré un pantalón mío y una camisa, se la metí en una bolsa y le dije, vas, brother, para que te vayas a la iglesia. Si no te ofendes, vas. Y tengo que estar ahí porque Dios me llamó a servirlos. Porque Dios me llamó a atender a mi comunidad, me llamó a atender a mis vecinos, me llamó a atender el lugar donde trabajo, la gente que trabaja conmigo, por supuesto a mi pastor también, ¿verdad? Pero por supuesto que a la gente de abajo también, entiéndame si lo tengo que decir de alguna manera. Dios nos llamó a servir, no debemos cansarnos de servir. Por eso Jesús insiste tanto en el servicio, nos enseña tanto acerca del servicio que no podemos dejarlo de hacer. Nos entretenemos con cosas que sí son importantes, pero la Escritura hay situaciones donde nos dice, tienes que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Y de pronto vemos a ese levita y a ese sacerdote pasando de largo porque tenían que responder a su oficio. Pero vemos a un hombre, ¿verdad?, que le levantó
Le cuidó, le dijo atiéndemelo y se encargó de él y le dio un seguimiento. Pero a veces no tenemos nuestros ojos abiertos a esto, amados. ¿Cuántas veces caminamos por nuestra cuadra? ¿Cuántas oportunidades tenemos en el día en la empresa de servir a alguien, de atender a alguien, de dar la segunda milla? De no solo regalar la playera, sino la túnica también. Esa es la vida cristiana. Dile al que está a tu lado, esa es la vida cristiana. La vida cristiana no la define qué tanta Biblia sabes, sino qué tanto aplicas la Biblia. Piensa en alguien, si me ayuda el del teclado, piensa en alguien, por favor. Piensa en alguien a quien pudiera servirle. A uno, pero no lo sueltes. Piensa en uno. Y ahí hay otro chavo y ayer se me metieron las ganas. El cuate estaba quebrantado cuando Blas le estaba predicando el evangelio. Y dice, mi matrimonio está destrozado y yo no sé dónde vive. Y ayer busqué a Hugo, bueno, este chico, y dije, voy a ir a buscar al otro chavo a su casa. Y el otro ahí va y tenemos que servir a la gente afuera. Tenemos que servir en el nombre de Jesús a la gente allá afuera que se está perdiendo, amados. No va a bastar solamente con llegar y hacer que hagan una oración de fe. Necesitamos mostrar el amor de Jesús a través del servicio. Y Jesús llega con Pedro y le dice, maestro, ¿qué estás haciendo? Cálmate. Cuando le va a lavar los pies, le dice, ¿qué estás haciendo, maestro? Le dice, te voy a lavar los pies. Dice, no, ¿cómo crees? Yo soy el que te los tengo que lavar. Si yo no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Si yo no limpio, si yo no lavo tus pies, tú no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice, lávame todo. Pero Jesús estaba sirviendo. Hasta los últimos momentos de su vida en esta tierra, Jesús estaba sirviendo. ¿No te das cuenta, amado? Hasta los últimos momentos de su vida, la última noche que estuvo con sus discípulos, Jesús no dejó de servir. La última noche, Jesús seguía sirviendo otra vez y Jesús seguía enseñando sobre el servicio sin descuidar que es algo tan importante. Marcos capítulo 9, Marcos 9, versículo 30. Este es previo al último que leímos de Marcos 10:32. Este es antes, un poquito antes. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos otra vez y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Otra vez Jesús venía hablando algo tan importante con sus discípulos. No son versículos paralelos a los evangelios, son diferentes ocasiones. ¿Por qué Jesús nos tiene que recordar constantemente esto en nuestras vidas? Porque llega un momento en que creemos que somos mejores que otros, en que creemos en nuestra jerarquía que podemos mandar a todo mundo. Y Jesús constantemente tiene que estarnos enseñando, hey, si quieres ser el mayor debes servir a todos. Yo serví a comunidades, serví a pueblos, serví a esto, tú tienes que hacerlo. Es lo que el Señor nos está diciendo. Yo vine a servir. Pero a veces en el fondo de nuestro corazón está Él, ¿y por qué yo? Él es quien me debería de servir a mí. ¿Por qué yo tengo que atenderle? ¿Por qué yo tengo que ayudarle? ¿Por qué tengo que asistirle? ¿Por qué tengo que preguntarle yo si necesita algo? ¿Por qué soy yo quien tengo que arreglar el problema? ¿Por qué soy yo quien tengo que ir y buscarle la cara? ¿Por qué soy yo quien tiene que hacer algo a favor de él? ¿Por qué era Jesús quien tenía que lavarle los pies a los discípulos? ¿Por qué era Jesús quien no se habría de sentar a la mesa y servirle a los demás? ¿Por qué era el Hijo de Dios, Jesús Dios mismo, y tendría que servirnos a nosotros? Pero este es su ejemplo. Esto es a la manera de Cristo.
Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, Jesús no iba pegado con ellos, iban aparte. Jesús les habla acerca de su muerte y ellos de pronto van disputando: oye, ¿y quién de nosotros será el mayor? Porque yo predico mejor que tú, pero eso sí, tú haces esto mejor que yo, y fulano es un poquito más despojado que yo, quiere decir que él es mejor que yo. Entonces venían aventándose ahí el rollo de quién sería el mejor. ¿Tú quién crees que se vaya a quedar ahora que Jesús ha de ascender? ¿Y quién será el mejor para guiarnos en este equipo? Y ya cuando comienzan esas cosas en nuestra cabeza a inflarla, repito, el mejor antídoto para esto es: sirve a todos. Sirve a todos. Y el día en que, mire, yo tengo 33 años y a veces siento que he servido. Y yo solo pienso en que cuando yo sienta que he servido demasiado, apenas estoy comenzando a servir. Cuando usted sienta que ya dejó la vida aquí en la tierra y tiene 33 años como yo, no tiene ni idea. Apenas estamos empezando, señores. Y te digo algo, cuando tú sirves a alguien tienes gozo en tu corazón. Porque en vez de estar peleando por algo, estás ofreciendo algo. Cuando peleas por algo, cuando estás peleando por algo, tu alma está en un estira y afloje. Pero es que yo creo y debería, y no, yo pienso que. Y cuando sencillamente dices: a mí no me importa, la Biblia dice que sirva y yo voy a servir, y ahí está tu gozo. Ahí está el gozo, amados. ¿Cómo te sientes cuando has servido a alguien y has terminado tu tarea? ¿Cómo te sientes cuando has servido a un vecino? Hay muchas maneras de servir a nuestros vecinos, a nuestros jefes, a nuestros amigos. Hay muchas maneras. Y te digo algo, siempre esa gente que a veces somos abusivos nosotros, pero siempre esa gente que tú sabes que le llamas y el vato es, y sabes que lo que le pidas lo va a hacer, siempre esa gente es tan importante. Pero no solamente dejemos de dejarnos servir, sino sirvamos a otros también nosotros. Disfruta a la gente sirviéndole. Disfruta a tus vecinos. Bárreles un día afuera, limpia algo, hagamos algo. Hagamos algo. Y Jesús les dice: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Yo creo que en cuestión del servicio, todo aquello que tú y yo podamos sostener delante de Jesús, lo puedes decir delante de los demás. Si no, no lo digas. No, ¿cómo ves? Fulanito de tal me está pidiendo, no sé quién se cree, si tiene más autoridad que yo, pero me está pidiendo que hagamos esto. Y si todo aquello que tú y yo desembuchamos de la boca para hablar de otros, hazlo si se lo puedes sostener a Jesús cuando venga y te pregunte de frente: ¿qué era lo que estaban diciendo entre ustedes? A veces más valdría, en medio de nuestras intenciones obscuras de nuestro corazón, decir: Señor, límpialas, tú conoces. Dice: Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, dice un salmo. En lugar de estar hablando tanto y criticando a los que a veces sí sirven. Y Jesús dijo: ¿qué venían discutiendo en el camino? Y nadie pudo decir nada. ¿Por qué creen? Porque Jesús vez tras vez les enseñaba: si alguno quiere ser el mayor, debe servir a todos. Pero ellos estaban aferrados. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Esa era la disputa otra vez. Entonces Él se sentó, Jesús,
en una manera ya seria, como un maestro, en ese contexto cultural, se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos otra vez. Diga conmigo: el servidor de todos. Jesús quería estar con ellos solamente. Jesús quería abrir su corazón. Desde la Pascua a la Santa Cena, Jesús dice: cuánto he deseado estar con vosotros. Jesús caminando con ellos y queriéndoles decir: tenemos que ir a Jerusalén y me van a matar. Y Jesús queriendo, ¿verdad?, estar con sus discípulos, pero estos vez tras vez pensando en quién será el mejor. Y cuando estamos pensando en quién será el mejor, quién será mayor, quién será el peor, nos estamos perdiendo de oír su voz y de abrazar los afectos de Jesús. Porque a veces Jesús está diciendo: metan todas las manos en eso, metan las manos y sirvan y colaboren. Todos dicen en la iglesia: ¿cuántos queremos que Dios multiplique la iglesia? Y todos decimos amén, pero nadie quiere servir a la gente. Y cuando Jesús nos lo pide, ¿verdad?, nosotros estamos peleando entre quién será el mayor. Y cuando estamos peleando en eso, nos estamos perdiendo de sus afectos, de su corazón. Y el afecto de su corazón es: sirve donde puedas hacerlo. Busca una oportunidad de servicio. Cuando te dan un empleo en algún lugar, cuando tú entras a trabajar en algún lugar, te delimitan cierta área. Es decir, te dicen: tu rango de autoridad está de aquí a aquí. Tú no puedes cruzar ni rebasar más allá. Tú lo que vas a hacer es entregar expedientes y traerlos aquí y punto. Te dan un rango delimitado. Pero ¿cuál será el rango para el cristiano? ¿Cuál será el espacio para el cristiano? No tenemos espacio para servir. No tenemos algo delimitado. Jesús no nos dijo: nomás sirvan a los judíos. Jesús mismo nos puso el ejemplo de servir a todos. ¿Cuál es tu esfera de servicio? Cuéntame. Nuestra esfera de servicio es todo lo que Dios quiere alcanzar. ¿A quién querrá alcanzar? ¿A tu familia? Llegas a una fiesta familiar y muchas veces en lugar de servir, nos sentamos a que nos sirvan, a que nos atiendan, ¿verdad? Y no está mal, tampoco estoy promoviendo el espíritu de Marta, ¿verdad? Nuestra esfera de servicio es todo lo que es nuestra generación. La Biblia dice que David sirvió a su generación. Sirvió a su generación. Tú podrías decir y yo que hemos servido a nuestra generación. Nuestra esfera de servicio es en esta tierra y tiempo que Dios nos quiera dar en ella. Nuestra esfera de servicio es con los que han recibido a Jesús y con los que aún no. Nuestra esfera de servicio es donde tú eres empleado, pero también donde eres jefe. ¿Cuántos de los que están aquí, en lugar de servir a los vecinos, se han bronqueado con ellos? ¿Por qué Jesús en 3 ocasiones no paralelas les enseñó a los discípulos: el que quiera ser el mayor debe servir a todos? ¿Por qué Jesús nos lo tiene que recordar constantemente? Porque nuestro corazón es perverso, amados. No podemos salir de este lugar haciéndonos los de la vista gorda, porque créeme, que cuando tenemos una mentalidad de servir, todo momento es una oportunidad para hacerlo. Todo momento. Sea aquí adentro, sea allá afuera, sea en el transporte, sea en tu trabajo, sea si trabajas al aire libre, sea si trabajas en un edificio, sea si regresas, sea si vienes en carro o en transporte. Y se me metió un rollo estos días y escribí sobre el Gadareno. Y quiero hacer unas postales, quiero mandar a hacer unas postales y meterles unos chocolates y qué sé yo. Y yo a los cuates de los limpiaparabrisas, y quiero hacer mis bolsitas y pum, cada vez que vea uno regalarle una. Y busca la manera de servir a tu generación.
escuadra, a tus vecinos. Vamos a buscar la manera. Filipenses, terminamos con Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Cómo nos quiere sacar la Biblia de nuestro egoísmo? Porque cuando comienzas a ver por lo tuyo propio, tú dices: es que yo también tengo necesidades. Yo quisiera que a mí me sirvieran, y yo quisiera que a mí me atendieran, y yo quisiera que estuvieran más al tanto, y yo quisiera. Pero dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una pieza o una parte determinante del cristiano es servir a todos. Es servir. Y cuando sientas que ya te cansaste de servir, vuélvelo a hacer. Y métete al río otra vez y sigue sirviendo. Y sigue sirviendo. ¿Y hasta cuándo lo tengo que hacer? Síguelo haciendo.